Buenas a todos y a todas. El nombre de mi compañera Marisa Sánchez y el mío es Aaron Turpin Hill, y juntos hemos realizado, avalados por la Universidad de Valencia, la presente investigación denominada Un estudio longitudinal y coeducativo aplicado a contextos educativos, correlación entre legislación y estereotipos de género, la cual procederé a exponer. Antes que nada, cabe mencionar que estos serán los puntos que se tratarán durante la presente exposición. En primer lugar, la contextualización, en donde se matizarán los datos más relevantes del marco teórico-conceptual del trabajo, luego los objetivos del proyecto de investigación, a continuación la metodología empleada para recopilar la información que sustenta el presente artículo, los resultados de los datos recabados, la discusión y, por último, las conclusiones. En primer lugar, en lo referido a la contextualización, cabe decir que la visión coeducativa en la sociedad viene sustentada por factores como la familia, la sociedad, la cultura y los entornos educativos, sean estos la escuela y la universidad. Así pues, tal como dice Yugueros, la coeducación debe basarse en la creación de un sistema educativo centrado en ofrecer una igualdad de oportunidades a todas las personas, sin restricciones por condiciones de género. Además, es necesario hacer hincapié en que la visión social de la mujer en el ámbito laboral viene condicionada por la educación, la cual a su vez es pautada por los marcos legislativos en materia de coeducación, aspecto esencial de este artículo. En relación con el objetivo general de la investigación, el objeto de estudio se centra en detectar la existencia de estereotipos de género que limitan el acceso de la mujer a las áreas laborales de las STEM y cómo esas tendencias se reproducen desde los entornos educativos. Así pues, la muestra que se ha seleccionado para llevar a cabo este estudio han sido los docentes pertenecientes al grado de magisterio para ser maestro o maestra de educación primaria en la Universidad de Valencia, que están cursando los cursos tercero y cuarto. Asimismo, este objetivo general deriva en dos hipótesis que guían la presente investigación. Por un lado, la hipótesis 1, que consiste en que existen estereotipos de género limitadores del acceso de la mujer a las áreas laborales relacionadas con las STEM. Por otra parte, la hipótesis 2 es que las instituciones y legislaciones educativas en materia de coeducación alimentan o deconstruyen dichos estereotipos. De estas hipótesis, mejor dicho, se desglosan tres objetivos específicos de la investigación, los cuales son estudiar cómo los estereotipos de género limitan el acceso de las mujeres en las áreas laborales relacionadas con las STEM, conocer en qué grado las instituciones educativas palían o reproducen esos estereotipos guiados por la legislación y, por último, analizar la influencia de los estudios superiores universitarios en el desarrollo de un enfoque más coeducativo y menos estereotipado. Por otra parte, en lo referido a la metodología, la investigación es de carácter longitudinal, puesto que realizamos en dos grupos poblacionales dicha investigación durante el periodo de tiempo comprendido entre 2016 y 2022 para analizar la progresión y evolución del enfoque coeducativo en los estudiantes. Por otra parte, la metodología es cuasi experimental, puesto que no se produce aleatorización de los participantes escogidos como muestra. Además, el instrumento de recogida de información se basa en un cuestionario centrado en 3 preguntas de tipo cualitativo, cuyos resultados se cuantificaron posteriormente y que recopilan datos acerca de 3 preguntas. Número 1, el conocimiento sobre las personas que se dedican a la ciencia. Pregunta número 2, cómo se define a una persona que se dedica a la ciencia. Y pregunta número 3, cómo se representa a una persona que trabaja en las áreas científicas. Todo ello cabe destacar con una muestra de 101 personas en 2016 y 163 en 2022. Así pues, la metodología de trabajo se dividió en 4 fases de análisis. La primera, la elaboración de instrumentos de recogida de información. La segunda, la recopilación de datos con el cuestionario para su posterior análisis. La tercera, analizar el marco legislativo nacional a nivel de España y de la Comunidad Valenciana en materia de coeducación, equidad e igualdad de género. Y por último, la cuarta fase, la de contrastación y correlación entre los datos extraídos en las fases 2 y 3. Así pues, en relación con los resultados, la primera cuestión consistente en realizar una lista de 5 personas conocidas y o personajes históricos relacionados o dedicados a la ciencia,
De esta cuestión obtuvimos 113 personas dedicadas a la ciencia fueron mencionadas en 2016 frente a 128 en 2022. Y los datos reorganizados muestran que el número de personas que se dedican a la ciencia mencionadas en el cuestionario, y las científicas concretamente, fueron casi el doble en 2022 en comparación con 2016, tal como queda recogido en el presente gráfico. Por otra parte, en la segunda cuestión tomamos los 10 adjetivos o características más mencionadas por la muestra y nos dimos cuenta de que había una escasez de adjetivos formulados en femenino únicamente cuando el desdoble de género es posible, además de ningún término puesto en sendos géneros, lo cual nos indica que hace falta incidir en el lenguaje inclusivo. Además, como curiosidad, muchas personas de la muestra describen la labor investigadora como algo arduo, costoso y con características que muy pocas personas parecen tener por la complejidad de su desarrollo, hecho que puede estar condicionando la visión estereotipada o negativa hacia los trabajos científicos. Después, en la tercera pregunta, analizamos los rasgos de género de los dibujos que realizaron en relación con las personas que se dedican a la ciencia y se observó, tal como queda mostrado en el presente gráfico, un incremento ligero de las representaciones pictóricas femeninas, pero también es curioso destacar que había ciertas personas que salían un poco de la dicotomía existente años atrás, basada únicamente en el género femenino y masculino. Así pues, los presentes gráficos sectoriales muestran más visualmente esta diferencia de porcentajes entre 2016 y 2022 en relación con la representación pictórica de género de una mujer que se dedica a la ciencia, y se observa un incremento de un 10% aproximadamente en los dibujos o representaciones de mujeres que se dedican a las áreas científicas. Por último, al realizar una comparativa entre la legislación educativa de 1970 hasta 2022 entre España y la Comunidad Valenciana, especialmente analizando los términos referidos a la equidad en materia de género, se pudo observar que a partir de la Ley Orgánica de Educación denominada LOE de 2006 es cuando se implementan acciones pragmáticas en los centros que realmente fomentan la coeducación desde un enfoque más allá de lo teórico, imbuyendo a los centros de planes, libros y figuras corporativas que fomentan la coeducación, todo a partir de esta ley normativa que tiene un carácter europeo. Por último, en la discusión se tuvo presente algunas propuestas de mejora a realizar en futuras investigaciones relacionadas con este ámbito, como pueden ser creación de recursos didácticos para fomentar la educación y la motivación en relación con dicha área, atender a diferentes temáticas científicas no contempladas en el currículum oficial, contrastar diferentes sociedades para ver el enfoque coeducativo que se presenta la enseñanza en diferentes entornos sociales y localizar en qué fases del sistema educativo se tiene una mayor incidencia en la coeducación. Por otra parte, entre las limitaciones que encontramos fueron la necesidad de una mayor cantidad de muestra, la necesidad de testear más etapas educativas para detectar un poco en qué etapa es necesario fomentar más la coeducación y el análisis de la trayectoria didáctica que los centros docentes y universidades otorgan a la coeducación, para ver un poquito cómo estos tienen un mayor beneficio en el desarrollo de una visión coeducativa en los estudiantes. Así pues, para terminar, las conclusiones correspondieron a la fase 4 previamente mencionada, y dichas conclusiones emergieron de la interrelación entre los resultados de los cuestionarios y la evolución legislativa. Dichas conclusiones fueron que existe una correlación positiva a la alza entre la coeducación y el incremento acerca del conocimiento de las mujeres que se dedican a las áreas científicas, una necesidad de incidir en mayor medida en cuestiones de género relacionadas sobre todo con el uso del lenguaje inclusivo, un incremento ligero en la visualización de las personas dedicadas a la ciencia en el ámbito estudiantil, ¿vale? Lo cual indica que vamos en una buena línea, pero hay que seguir insistiendo en ese área. La existencia persistente de estereotipos de género en relación a la mujer y su papel en la ciencia. Y por último, la legislación es verdad que ha ayudado al avance educativo en materia de coeducación, pero aún queda mucho por hacer. Y es una labor de todos nosotros como docentes fomentar ese enfoque. Así pues, muchas gracias por su tiempo y atención y hasta pronto.